Hola, buenas. Soy Jorge González Cantero, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Y en primer lugar quería agradecer al doctor López Rueda pues, la invitación para hablar en el Combine y también pues, por haber mantenido con tanto nivel y calidad durante tantos años esta iniciativa del Combine. Y bueno, lo que yo vengo a hablar es de nuestra experiencia con la quimioterapia intraarterial en tumores de cabeza y cuello, lo que en la literatura se conoce a veces como el protocolo RADPLAT. Y bueno, el cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad muy prevalente en la que, pues a pesar de los avances que ha habido en los esquemas de tratamiento, tanto de radioterapia como quimioterapia basada en platinos y nuevas dianas moleculares, como con la cirugía, con la reconstrucción de colgajos microquirúrgicos, pues se ha estancado la mejora en la supervivencia 5 años, ¿no? En los últimos 5 años esa mejora en la supervivencia era del 15% y en los últimos 20, sin embargo, solamente ha mejorado pues, un 5%. En cuanto a las distintas localizaciones, pues el de orofaringe y de laringe, ahí se ha impuesto la organopreservación y hay una indudable mejoría en la supervivencia con los nuevos esquemas de tratamiento y, por tanto, la cirugía tiene un papel secundario. Y en el cáncer de cavidad oral, pues las guías recomiendan el tratamiento quirúrgico en todos los tumores resecables y la quimioterapia y radioterapia para los irresecables. De forma que, por ejemplo, en el cáncer avanzado de cavidad oral, pues la supervivencia en los estadios iniciales sí es buena del 82%, pero en estadios avanzados la supervivencia es del 10%. Entonces, en estos pacientes con este pronóstico ominoso es donde nosotros pues, tenemos algo que aportar. Esto es, bueno, pues gráficamente esa supervivencia en las distintas localizaciones y ese estancamiento en la mejoría de la supervivencia en el desarrollo de la medicina en este campo, ¿no? Esto de la quimioterapia intraarterial no es nada nuevo. En realidad, hace más de 70 años ya se describía el cateterismo de la arteria carótida externa para hacer una infusión directa de quimioterapia de forma que se conseguía una reacción en el tejido neoplásico, pues que con dosis pequeñas del quimioterápico de forma repetida y se conseguía una reacción mayor que es lo que se podía conseguir con dosis letales intravenosas, ¿no? De ese mismo fármaco. De hecho, también en el Marañón, cuando yo ni siquiera existía, pues ya hacía la cateterización de la arteria temporal superficial con inyección de metotrexato y con unos resultados pues, que se pueden ver como modestos, ¿no? Pero bueno, que es algo que tiene mucho recorrido ya. Y en las últimas décadas, pues bueno, hay algo de evidencia, han salido algunos ensayos clínicos, pero es bastante escasa y bueno, pues es un problema que sirve para apoyar nuestra práctica clínica, pero quizás sea un poco escaso cuando hay que intentar implantarla de nuevo en un hospital o cuando hay que convencer pues, a otros profesionales, como los cirujanos maxilofaciales o sobre todo los oncólogos médicos, ¿no? ¿En qué consiste esto que hacemos, los fundamentos? Pues lo que tratamos de hacer es infundir la máxima cantidad posible del fármaco directamente en el tumor por vía arterial. Para esto, ¿no? Y como se suele decir en el juramento hipocrático, lo primero es no hacer daño, pues aquí lo primero es infundir un antagonista específico, que en este caso concreto es el tiosulfato, por vía venosa, iniciándolo 30 segundos antes, para que cuando el quimioterápico ya está haciendo efecto a nivel local en el tumor, pues a nivel sistémico ya está circulando ese antagonista para minimizar la toxicidad sistémica. Esto lo que nos permite es alcanzar unas concentraciones máximas del quimioterápico intratumoral, unas 250 veces superior a la vía venosa, con mínima toxicidad sistémica. Y además, pues de forma concomitante, la, la radioterapia, aprovechando el ingreso, ya sea fraccionada o hiperfraccionada, que se encuentra maximizada por ese tratamiento radiosensibilizante previo. El esquema terapéutico, por tanto, consiste en la administración de ese cisplatino a lo largo pues, de una media de unos 4 ciclos. A veces son 3, pueden llegar a 5, pero al final los pacientes toleran pues, no más de 5 sesiones.
También, como ya hemos dicho, se administra el tiosulfato sódico, que es ese antagonista específico que se administra pues, junto con el cisplatino. Y la radioterapia fraccionada. Y entonces, pues esos ciclos que damos, esa quimioterapia intraarterial, pues suele ser en los días, como he separado por una semana, pues en el día 1, en el día 8, en el día 15 y así. Como neurointervencionistas, pues una de las cosas que nos interesa bastante son los aspectos técnicos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en la primera sesión hay que empezarla con una arteriografía de troncos supraórticos completa para estudiar bien el tumor, para saber cuáles son las arterias que llegan, cuáles podemos cateterizar y bueno, pues planificar un poco en qué va a consistir el tratamiento. Con los dispositivos que tenemos hoy en día, pues es relativamente sencillo cateterizar y ser muy selectivo con estas infusiones. Y así pues utilizamos catéteres 4F o microcatéteres, incluso microcatéteres balón de doble luz. Y podemos, pues para tumores laringeos, cateterizar la arteria tiroidea superior, para tumores de lengua y suelo de boca, la arteria lingual. Y en tumores que son así peor definidos y más extensos, pues simplemente el cateterismo de la arteria carótida externa es bastante frecuente y podemos combinarlo con un solo acceso, puede ser unio bilateral, una sesión puede ser en una localización y otra en otra. En la misma sesión, como la cantidad de cisplatino que tenemos no nos cabe en la inyectora de una vez, tenemos que hacer 2 intentos, pues tenemos como 2 tiros, por así decir. Entonces podemos planificar una inyección en una arteria y otra inyección en otra arteria. También a veces pues inflamos un esféter en la maxilar interna distal o en la occipital para que no se desperdicie por ahí el quimioterápico. Es decir, que tenemos pues, muchos dispositivos y muchas técnicas para intentar que la inyección, la infusión sea lo más selectiva posible. Lo que está claro por varios ensayos clínicos que se hicieron que no resultaron especialmente favorables es que no se recomienda sistemáticamente dividir la dosis en la mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado. Porque la gracia de esto, por así decir, es ser lo más selectivo posible. Entonces, si el tumor es unilateral, pues lo lógico es ir a la arteria responsable de la mayor irrigación de ese tumor. Hay que seguir unas precauciones, fundamentalmente evitar el vasoespasmo o identificarlo y si lo identificamos, pues esperar a que se resuelva o tratarlo. ¿Esto por qué es? Pues porque cuando se produce el vasoespasmo se puede falsear el test de capacitancia o de capacidad de la arteria de difundir. Y este test es muy importante. Este test consiste en, por así decir, en averiguar qué es lo que admite ese lecho tumoral o ese lecho vascular. Por ejemplo, en una inyección de una carótida externa, pues hacemos una prueba con contraste con la inyectora y ponemos pues, 2 cc por segundo. Si ahí se refluye contraste a la interna, pues tenemos que bajar el flujo de esa inyección. Y a lo mejor bajamos a 1 cc por segundo. Y en esa inyección pues vemos que la carótida externa va lavando, va entrando sangre sin opacificar a la carótida externa. Pues entonces tenemos que subir un poquito el flujo y lo podemos subir a 1,5 cc por segundo. Y a lo mejor ahí ya conseguimos esa columna constante de contraste, que eso quiere decir que luego cuando hagamos la infusión, pues va a estar constantemente relleno con cisplatino y por eso es tan importante evitar el vasoespasmo, para que no nos falsee este test. Y este test hay que hacerlo porque si refluye el cisplatino a la interna, pues estamos generando una toxicidad innecesaria y además estamos desperdiciando el quimioterápico. Y por otro lado, si tenemos un lavado, pues lo que se estará produciendo pues es una mezcla precoz del cisplatino con el tiosulfato, con el antagonista, y va a disminuir la efectividad de la inyección. Y esa es la cosa técnica así más especial que tiene el procedimiento. Bueno, no creo que haya nadie entre la audiencia habitual del Combine al que haya que explicarle en qué consiste el reflujo. Más o menos esta es la situación normal.
Y cuando vemos este tipo de, podemos hacer cateterismo pues, selectivos de la facial, de la lingual, cuando vemos estas tumoraciones tan hipervasculares, pues ya pensamos que este tumor en concreto va a ser sensible o va a ser efectivo el tratamiento. Pues nada, cateterismo de la tiroidea superior, de la faringea. Esto se hace pues, con los sistemas habituales que hacemos cualquier procedimiento en neurointervencionismo, con el mismo cuidado. Entonces hay que identificar conexiones de riesgo y, y no es un procedimiento en el que se esperen complicaciones más allá de la radioterapia y la quimioterapia. Es decir, tiene un perfil de seguridad parecido a una arteriografía convencional. Aquí, por ejemplo, para ilustrar un poco esto de la selectividad en los microcateterismos, pues hay una tumoración primaria en la grasa paraglótica derecha y además tiene una adenopatía laterocervical derecha con probable extensión extracapsular. Entonces, en este caso, pues se hizo microcateterismo de la tiroidea superior y también de la occipital. En este caso, esa adenopatía pues tenía un blast tumoral importante y era de presumir que iba a tener una buena respuesta. Y además, esta es condición indispensable para hacer el tratamiento de adenopatías, que no está tan establecido, pues tiene que estar en el mismo campo de irradiación, ¿no? Evidentemente. En este paciente no todas las sesiones tienen por qué ser iguales. En este paciente, en una sesión posterior, pues simplemente se infló, que aquí se ve regular, pero aquí se infló un estéter o un microcatéter balón en, en la maxilar interna, de forma que la inyección desde la externa con el catéter guía, probablemente fuese un emboy, pues va a la arteria occipital de la que salía la rama que irrigaba la adenopatía, pero también al resto de ramas que iban a la tumoración primaria. Entonces, vamos, que hay muchas posibilidades técnicas. Y nada, la mayoría son tumores de cavidad oral, pero también hay de otras localizaciones. Por ejemplo, este paciente tenía un carcinoma epidermoide de canto interno de la órbita derecha, localmente avanzado. Y pues nada, igual que antes, un blast tumoral importante, aunque no sea una condición indispensable para el tratamiento, pero sí que es un marcador de que va a funcionar probablemente. Y nada, esta es la evolución a lo largo de las sesiones que se fueron haciendo, la inicial tras 2 ciclos, y aquí la evolución tanto clínica como radiológica, pues de la bastante espectacular de la resolución de esta tumoración, tras 5 ciclos y tras 3 meses del tratamiento. Otros aspectos técnicos, pues bueno, clásicamente nuestras enfermeras en la sala colocaban una vía venosa que iba hasta la aurícula, pero en los últimos años, pues cuando ingresan en oncología radioterápica, pues se le coloca un catéter central de inserción periférica que lo va a tener durante todos los procedimientos. Y, y, nada, esto lo solemos hacer en días de anestesia, no tenemos anestesia todos los días, y entonces uno de esos días los reservamos para este procedimiento. Con estos catéteres de inserción periférica, ya los procedimientos, sobre todo el que no es el primero que hay que hacer la diagnóstica, pues el resto suelen ser bastante rápidas, de una hora o menos. Y es muy importante que sea con analgesia profunda y sedación, porque al final es un procedimiento que va a durar algo de rato y va a ser incómodo para el paciente, puede llegar a ser incluso doloroso. Hay que tener en cuenta que durante unos minutos la irrigación, es el territorio que depende de la arteria a infundir, pues no va a haber sangre en ese territorio, lo que va a haber es cisplatino y entonces se va a producir una isquemia durante la infusión de la quimioterapia como se ve en esta imagen, ¿no? Cuidados generales que normalmente pauta en nuestro caso el radioterapeuta, pero que hay que estar seguros de que se han llevado a cabo, pues la prehidratación, tratamiento antiemético, la poshidratación y bueno, vigilancia de la toxicidad renal y hematológica, que al final es muy frecuente que ocurra y que va a condicionar pues el número de ciclos que se le den. Normalmente 3, 4, a veces 5. En cuanto a los resultados, pues tenemos un total de 101 pacientes, pero con seguimiento a 10 años son 48 pacientes. Esto es una base de datos que empezó la doctora
de Dios Las Cuevas, que cuando era residente en el Gregorio de Marañón, actualmente trabaja en el Hospital Valdebrón. Y bueno, lo más interesante de esta serie es que son pacientes, es una muestra muy homogénea, el 100% son pacientes con tumoraciones irresecables anatómico-funcionalmente, son tumores bastante grandes, en la mayoría son tumores unilaterales, con afectación unilateral, y en los casos en los que era bilateral, pues en gran parte era pues, que el tumor era tan grande que cruzaba el línea media. La localización más frecuente es la cavidad oral, y bueno, de esos 48 pacientes con seguimiento a 10 años, había respuesta completa en 36, respuesta parcial en 8, sin cambios en 1 y progresión en 3. Luego, lo más interesante es analizar la supervivencia de estos pacientes, ¿no? En el grupo de revisión completa, es decir, los que van muy bien desde el principio, la supervivencia libre de enfermedad, es decir, específica de ese tumor en esa localización, pues es muy buena. A 5 años la supervivencia es del 81% y a 10 años es del 72%. Pero cuando analizamos la supervivencia global en los 48 pacientes, que esto es como otra forma de ver la mortalidad por todas las causas en este grupo de pacientes, pues se ve que ya los resultados son más pobres. La supervivencia global a 5 años es del 45% y a 10 años es del solo 22%. Incluso en el grupo de remisión completa, es decir, los que iban también desde el principio, pues la supervivencia global también es un poco pobre. A 5 años es del 55% y a 10 años es del 33%. ¿Esto porque es? Estos pacientes al final pues tienen unos factores de riesgo acumulados a lo largo de muchos años que eso es muy difícil de corregir, ¿no? Ese daño, por así decir, ya está hecho. Luego, aparte, tienen comorbilidades, tienen mucha enfermedad cardiovascular. Entonces, al final, entre segundos primarios y enfermedad cardiovascular, pues esas patologías suelen ser la que, además de lo suyo, pues lo que se lleva el paciente a 10 años, ¿no? Y bueno, esos son los resultados numéricos, resultados así un poco más populistas. Nada, la evolución radiológica normal y esperable de este tipo de tumores, radiológicamente, pues por ejemplo este de cavidad oral, pues es esta, ¿no? Luego la evolución clínica, por ejemplo, en esta paciente, pues así empezó. Esta era la primera dosis de quimioterapia intraarterial y radioterapia, tras 2 ciclos, tras 4 ciclos, con el fin del tratamiento y a los 3 meses. Es decir, pues es un muy buen resultado clínico, incluso, bueno, pues dentro de lo que cabe, hay que tener en cuenta que estas son lesiones que son irresecables, ¿no? Anatómicamente. Prácticamente no hay más opciones para estos pacientes. Este es el TAC de esta paciente pretratamiento. Esto no es abordable sin, sin un desmonte que no es compatible que no es posible, ¿no? Y este es el TAC a los 7 meses post-tratamiento. O sea, unos resultados bastante buenos. Esto era en 2013 y esto 4 años después. En, en tumores también epidermoides de piel, pues también de resultados similares y volviendo a los hallazgos angiográficos, pues lo mismo. Cuando se ve ese blast tumoral tan importante, eso es un predictor, hemos visto, de una respuesta, probablemente una respuesta buena. Y nada, pues este es otro caso también muy llamativo al empezar el procedimiento, tras 2 ciclos, tras 4 ciclos y tras 5 ciclos de la quimioterapia y la radioterapia. Y entonces, pues bueno, con este abordaje, con este esquema, trabajando con los maxilofaciales y los radioterapeutas, pues se le da una opción a estos pacientes que prácticamente no tienen otra, ¿no? Y es una opción pues bastante buena. Y, y nada, entonces, pues eso, lo que nosotros podemos aspirar con este esquema terapéutico, pues es a mejorar la supervivencia específica. La supervivencia global, pues eso sigue siendo bastante pobre, mejora algo, pero es bastante pobre, pues por todo lo que rodea al paciente que ya hemos explicado, ¿no? Luego, en esta serie de 48 pacientes, hubo 14 en los que siguen teniendo actividad tumoral tras el tratamiento y de esos
7 fueron candidatos posteriormente a rescate quirúrgico. Hay que recordar que estos eran pacientes que no eran candidatos, no tenían opción quirúrgica inicialmente. Entonces, pues bueno, y de estos 7 que se trataron, 3 de 7 no tenían actividad tumoral, 5 de 7 en márgenes libres. Es decir, que se le van dando más opciones a estos pacientes. Esto no quiere decir que este esquema terapéutico de la quimioterapia intraarterial y radioterapia se haga para esto, para convertirlos en quirúrgicos. En realidad, la intención del protocolo este RADPLAT es curativa. Lo que pasa es que es verdad que algunos de estos que siguen teniendo actividad tumoral, pues se pueden beneficiar de un rescate quirúrgico después, ¿no? De hecho, pues bueno, el control local regional en nuestra serie, tras el protocolo RADPLAT y la cirugía, pues fue del 81%. Y bueno, esto en la literatura, como dije al principio en la introducción, pues hay poca evidencia y es muy escasa. Hay varios ensayos clínicos, estos de 2006, un multicéntrico con 236 pacientes. De hecho, pues te lo puedes sacar como que pues, no había diferencias entre la quimioterapia intraarterial y la intravenosa a 2 años. De hecho, en el grupo de intraarterial tenían mayor toxicidad neurológica y leucopenia, aunque la quimioterapia intraarterial era un buen predictor de respuesta. Esto tiene sus matices y de hecho hubo un reanálisis 2 años después, este ensayo de fase 3, en el que se vio que había un beneficio, en este reanálisis, un beneficio cuando la quimioterapia intraarterial era en tumores grandes de más de 30 mililitros y unilaterales. Y además, en el resto de categorías era no peor que la terapia convencional sistémica. Y entonces, pues bueno, puso de relieve ese problema de la infusión bilateral simétrica, que claro, es normal que tenga mayor toxicidad si están poniendo la mitad de la dosis en la carótida externa contralateral, si no tiene una irrigación importante. Y es mucho mejor ir específicamente y de forma selectiva a las arterias del tumor, pues del lado efecto, ¿no? Y luego, posteriormente, pues últimamente ha habido más estudios con muy buenos resultados, pero con muestras muy pequeñas. Y entonces, pues bueno, esto es un poco lo poco que hay. Luego, otras direcciones, cambiando un poco de tema, pues hay algunos ensayos clínicos que están surgiendo que son un poco competitivos con esta práctica, ¿no? Que es la utilización de unas nanopartículas de óxido de hafnio que se inyectan de forma percutánea o intraperitoria en el tumor primario y en las adenopatías una única vez. Y con eso, los ciclos de radioterapia que se están dando, ese óxido de hafnio es radiopotenciador. Y bueno, pues las indicaciones son un poco parecidas. Entonces, esto es pacientes que no son candidatos al cisplatino sistémico y en estadios avanzados y en estos ensayos en concreto en personas mayores de 65 años. Y bueno, por ahí están yendo un poco las cosas. Entonces, bueno, pues a modo de resumen global, pues la quimioterapia intraarterial, este protocolo RADPLAT, es, por lo que podemos saber, es al menos tan efectivo como la terapia convencional en el carcinoma avanzado de cavidad oral y además es muy útil en el que es irresecable anatómica o funcionalmente. Luego, como tantas cosas en nuestro campo, es muy importante una buena indicación de los tratamientos, ¿no? Entonces, nuestra recomendación pues, sería, por lo que se ha visto también en estos ensayos, es que es indicada en estadios avanzados, unilaterales y con un volumen tumoral grande. Y bueno, de lo demás, pues en general que hay mucho pendiente de establecer, el mejor esquema de tratamiento, el papel de la cirugía pues como rescate y entonces hace falta pues más estudios que comparen con la terapia convencional. Y, y nada más, pues esa es un poco nuestra experiencia con con la quimioterapia intraarterial en tumores de cabeza y cuello.